A sus 94 años, William Shatner dice por fin la verdad. Y no es lo que los fans de Star Trek esperaban. Puede que interpretara al intrépido Capitán Kirk, pero entre bastidores, las cosas no iban tan bien. De hecho, su paso por el rodaje estuvo plagado de tensiones, miradas frías y dramas de los que nadie hablaba, especialmente con uno de sus coprotagonistas. Durante años, Shatner guardó silencio, pero ahora se sincera. ¿Qué ocurría cuando las cámaras dejaban de rodar y cómo se siente hoy al respecto? Acompáñanos a descubrir algunos secretos entre bastidores que Star Trek nunca mostró en pantalla, y averigua qué ocurría realmente. Pero primero, echemos un vistazo al viaje de William Shatner desde el principio, un humilde comienzo en Montreal. William Shatner nació el 22 de marzo de 1931 en un barrio llamado Notre-Dame-de-Grâce, en Montreal, Canadá. Su familia seguía las tradiciones judías conservadoras. Su padre, Joseph, trabajaba en la confección de ropa, y su madre se llamaba Anne. William no era hijo único, tenía dos hermanas. Joy, su hermana mayor, falleció en 2023, mientras que Farla, la menor, aún vive. Originalmente, el apellido se deletreaba Shatner. El abuelo de William, Bob, lo cambió más tarde a Shatner para que sonara más inglés. Todos los abuelos de William eran inmigrantes procedentes de Ucrania y Lituania. En aquella época, esas zonas estaban controladas por el Imperio Ruso y Austria-Hungría. De niño, Shatner fue a la Wellington Elementary y luego al West Hill High School. También participó como actor en el Teatro Infantil de Montreal. Más tarde, estudió economía en la Universidad MC Hill y se licenció en comercio en 1952. Durante sus años de juventud, trabajó como monitor en un campamento de la Bena y Berrit. Un verano, ayudó a un adolescente superviviente del Holocausto llamado Fred Beld a aprender inglés. Este pequeño acto de bondad dejó un impacto duradero en ambos. Aunque estudió económicas, su corazón se sintió atraído por la interpretación. Años después, MC Hill le honró con un doctorado en letras en 2011, y otra universidad de le siguió en 2018. Pero mucho antes de los premios, William dio un paso audaz. En 1954, dejó Canadá y se fue a Nueva York, con la esperanza de triunfar en los escenarios. Y así, su viaje en el mundo del espectáculo había comenzado. La gran oportunidad que le llegó con cálculos renales. Antes de convertirse en un nombre familiar, Shatner se afanaba entre bastidores. En 1951, cuando aún estaba en la universidad, actuó en una pequeña película canadiense llamada The Butler's Night Off. Fue acreditado como Bill Shatner e interpretó un papel sencillo, el de un ladrón. Tras graduarse, compaginó trabajos como actor y ayudante de dirección en teatros de Montreal y Ottawa. Pronto se incorporó al Festival Shakespeare de Stratford, en Ontario. De 1954 a 1956 actuó en varias obras, entre ellas Medida por Medida, Julio César, La Fierecilla Domada y El Mercader de Venecia. Le encantó su estancia allí, que más tarde calificaría de mágica. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. En 1956, fue elegido suplente de Christopher Plummer en Enrique V. Plummer, que más tarde protagonizaría Sonrisas y Lágrimas. Se vio obligado a retirarse debido a cálculos renales. Shatner solo tuvo 3 horas para prepararse. Sin apenas tiempo, entró en escena y realizó una interpretación impactante. Al público le encantó. Años después, Plummer escribió en sus memorias: yo sabía entonces que el SOB iba a ser una estrella, pero incluso Shatner admitió lo aterrador que era. Miro hacia atrás y pienso que nunca lo haría ahora. ¿Estás de broma?, dijo al recibir el premio al legado de Stratford en 2013. Ese momento le puso en el radar. Y a partir de ahí, las cosas se movieron rápidamente, de las marionetas a Hollywood. Después de Stratford, William fue a Nueva York y consiguió su primer televisión estadounidense en The Howdy Doody Show. Interpretó al guardabosques Bob, compartiendo escenas con marionetas y un payaso llamado Clarabel, que solo hablaba tocando el claxon de una bicicleta. Era un trabajo extraño, pero era un comienzo. En 1958, consiguió un papel en una gran película, Los Hermanos Karamazov. Interpretó al hermano menor, Alexei, actuando junto a Yul Brynner. Ese mismo año, apareció en un especial de televisión en directo titulado El Árbol de Navidad. Actuó como recaudador de impuestos romano en Belén el día del nacimiento de Jesús. En el reparto también figuraban grandes nombres como Jessica Tandy y Bernadette Peters. Siguió apareciendo en programas de televisión, como Alfred Hitchcock Presents, donde tuvo un papel protagonista en un episodio titulado The Glass A
A partir de ahí, su nombre empezó a crecer. Aterrizó con papeles de invitado en muchos programas de televisión y películas estadounidenses. Luego llegó el momento que le convirtió en leyenda, interpretando al capitán James T. Kirk en Star Trek, la serie original. Apareció en todos los episodios y, más tarde, en la serie de animación de las 7 primeras películas de Star Trek. Pero eso no fue todo. También escribió libros sobre su época en la flota estelar. Coescribió novelas de ciencia ficción como la serie Tag War, y siguió actuando en todo tipo de papeles, incluidos dramas policiales y películas cómicas como Mi Simpatía. Incluso interpretó al divertido jefe alienígena, el Cabezón Gigante, en la serie Third Rock from the Sun. Y no olvidemos su premiado papel de abogado Danny Crane en The Practice y Boston Legal. Ese papel le valió 2 premios Emmy. Pero la carrera de Shatner deparaba más sorpresas, música, burlas y el borde del espacio. William Shatner nunca planeó tener una carrera musical, pero ocurrió por accidente y luego se convirtió en algo mucho más grande. En 1968 grabó un álbum titulado The Transformed Man. Contiene versiones dramáticas habladas de canciones como Lucy in the Sky with Diamonds, de los Beatles, y Mr. Tambourine Man de Bob Dylan. En aquel momento, la gente no sabía qué pensar. Años más tarde, esas canciones acabaron en una colección de extraña música de famosos llamada Golden Throats. Los pinchadiscos de radio las ponían para reírse. Y Shatner se convirtió en el hazmerreír. Al principio me molestaba, dijo Shatner a Newsweek. No sabían lo que estaba haciendo, pero al final se inclinó por la broma. Como esta gente solo oía Tambourine Man, seguí la broma. Entonces llegó la sorpresa. En 2004, lanzó un nuevo álbum, Has Been. Y la verdad es que tuvo buenas críticas. Su tercer álbum, Seeking Major Tom, de 2011, contenía versiones de éxitos como Space Oddity y Bohemian Rhapsody. Pero hay algo aún más impactante. En 2021, a los 90 años, Shatner fue al espacio. Sí, al espacio de verdad. Voló en un cohete de Blue Origin y se convirtió en la persona de más edad en hacerlo. Tras el vuelo, describió una profunda experiencia emocional, conocida como efecto panorama. Una sensación que a veces tienen los astronautas cuando ven la Tierra desde arriba, pero incluso después de tocar las estrellas. La mayor pieza de Shatner no se encontró en el espacio. La encontró aquí, en la Tierra, y para él, esa pieza vino con 4 patas y una silla de montar, caballos, premios y un amor que nunca se fue. William Shatner es más conocido por la interpretación, pero su corazón siempre ha estado con los caballos. Empezó a montar a caballo cuando solo tenía 15 años. Después de 30 años montando a caballo, tengo la espalda un poco torcida. Una vez dijo que soñaba despierto con tener un rancho con sus propios caballos. Ese sueño se hizo realidad más adelante, cuando su éxito le dio suficiente dinero para comprar un rancho de 360 acres en Kentucky. Lo llamó Bow Reed y pasó allí años montando y criando caballos. En 2021, a los 90 años, Shatner declaró a The Guardian que era jinete de competición en una habilidad equina llamada running. Lo describió como muy atlético y vaquero, así que incluso a sus 90 años, no bajaba el ritmo. Shatner se tomaba en serio la cría de caballos. Eso quedó muy claro durante su divorcio en 2020 de su cuarta esposa. TMZ informó que mientras ella se quedó con el rancho de Kentucky, él se quedó con todo el semen de los caballos. Este insólito detalle saltó a los titulares, pero demostró hasta dónde llegaba realmente su pasión por los caballos. En 2017, escribió un libro titulado Spirit of the Horse, El espíritu del caballo. En él, compartía lo mucho que los caballos significaban para él. Los caballos son una gran parte de mi vida, escribió, y lo han sido durante más de 30 años. Para Shatner, los caballos eran algo más que un pasatiempo, formaban parte de él, pero aunque los caballos le daban alegrías, la vida también le producía un profundo dolor, sobre todo en lo que se refiere al amor y la pérdida. Una trágica pérdida para William Shatner. En 1999, William Shatner se enfrentó a uno de los momentos más duros de su vida. Su tercera esposa, Noreen Shatner, fue encontrada muerta en su piscina. Solo tenía 40 años. Al principio, hubo preguntas. Shatner fue incluso brevemente un sospechoso. Pero una autopsia aclaró las cosas. Según Los Angeles Times, Noreen había bebido mucho y tomado somníferos. Su nivel de alcohol en sangre era 3 veces superior al límite legal para conducir. Los médicos le encontraron hematomas en la cara y fisuras en 2 huesos del cuello. Creen que se zambulló en la piscina, se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento.
se dictaminó que fue un ahogamiento accidental. Shatner estaba conmocionado. Habló con los periodistas poco después y dijo, ella lo era todo para mí. La llamó su hermosa alma gemela. Pero incluso mientras lidiaba con el dolor, pasó a la acción. Instó al público a apoyar a Friendly House, un grupo que ayuda a las mujeres a recuperarse de la adicción. Más tarde, en una entrevista con Larry King, Shatner contó en su libro de 2008 Up Till Now algo personal sobre aquella época. Dijo que Leonard Nimoy, su compañero de reparto en Star Trek y amigo desde hacía mucho tiempo, había intentado ayudarle. El propio Nimoy había luchado contra el alcoholismo y reconoció las señales. Tras una cena, Nimoy llamó a Shatner y le dijo, Bill, ¿sabes que es alcohólica? Shatner admitió que sí. Me casé con Noreen en 1997 en contra del consejo de muchos y de mi propio sentido común, escribió. Creía que el amor podía cambiar las cosas. Creía que Noreen dejaría de beber por él. Tuvieron una celebración en Pasadena. Nimoy fue incluso su padrino, pero a la mañana siguiente, dijo Shatner, Noreen ya estaba borracha de nuevo. Fue a rehabilitación 3 veces diferentes. 2 veces, casi se emborrachó hasta morir. Nimoy la llevó a reuniones de alcohólicos anónimos, pero ella no estaba lista para dejarlo. Más tarde, Shatner volcó sus sentimientos en la música, el dolor convertido en música. Años después de la muerte de Noreen, William Shatner publicó en 2004 un álbum titulado Has Been. En él destacaba una canción hablada titulada What Have You Done? ¿Qué has hecho? Que no era una canción más. Era una mirada dolorosa a su corazón. La canción describía la noche en que encontró el cuerpo de su mujer en la piscina. Había vuelto a casa sobre las 10 de la noche, y la vio tendida en el fondo. Ese momento le acompañó siempre. Grabar la pista no fue fácil. En una entrevista concedida a The Guardian, Shatner declaró, no pude superarlo. Me llevó varios intentos. Las emociones eran demasiado crudas. No era solo una actuación, era su verdadera pena. Citó la frase, veo que has tenido algunas tragedias y eso nunca desaparece. Luego añadió algo poderoso. ¿Y con qué has hecho? ¿A quién va dirigida la pregunta? Se preguntó. ¿Por qué no hice más? Él la amaba. Estaban enamorados. Pero no entendía del todo la adicción. Cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. No era solo una canción triste. Era un mensaje. Fue la forma en que Shatner afrontó su dolor y lo compartió con el mundo. Esa honestidad conmovió a muchos fans. Y recordó a todos que, tras la fama, seguía siendo humano, pero la vida no se detuvo. Shatner volvió a casarse, aunque no duró mucho. 4 matrimonios, 3 hijas y a seguir adelante. William Shatner se ha casado 4 veces. Su primera esposa fue la actriz canadiense Gloria Rand. Se casaron en 1956 y tuvieron 3 hijas, Leslie, Elizabeth y Melanie. Las 3 nacieron antes de 1965. Mientras actuaba en Star Trek, la serie original, Shatner dejó a Gloria. Su divorcio fue definitivo en marzo de 1969. No fue fácil, pero siguieron adelante. Su segundo matrimonio fue con Marcy Lafferty. Era hija del productor de televisión Perry Lafferty. Este matrimonio fue el que más duró, de 1973 a 1996. No tuvieron hijos. En 1997, Shatner se casó con Noreen Kerr. Ella fue quien falleció apenas 2 años después. Esa pérdida le afectó profundamente. Pero intentó mantenerse fuerte. En 2001 se casó con Elizabeth Anderson Martin. No era solo su esposa. Ella también coescribió una canción llamada Together en su álbum Has Been. Parecían felices durante un tiempo, pero en 2019, Shatner solicitó el divorcio. Se concretó en enero de 2020. Y fue entonces cuando volvieron a aparecer los titulares. En el acuerdo de divorcio, Elizabeth se quedó con el rancho de Kentucky, pero Shatner se quedó con los derechos de todo el semen de caballo. Fue una noticia extraña, pero también una prueba de que su amor por los caballos seguía siendo fuerte. A pesar de los altibajos, William Shatner ha vivido una vida llena de emociones. A través del amor, el desamor, la música y los caballos, siempre ha seguido adelante. Pero aunque su vida personal estuvo llena de pasión y dolor, su vida profesional le proporcionó una fama sin igual. Y todo empezó con un papel icónico. Aunque el propio Shatner apenas ha mirado atrás, interpretó al Capitán Kirk, pero nunca se vio a sí mismo. William Shatner es conocido en todo el mundo por interpretar al Capitán James T. Kirk en Star Trek. Ese papel le convirtió en una leyenda. Los fans siguen haciendo cola para conseguir su autógrafo. Pero aquí viene lo sorprendente. Shatner nunca ha visto la serie que le hizo famoso.
En una entrevista concedida a People en 2021, declaró, nunca he visto Star Trek. Explicó que hay muchos episodios que no conoce, e incluso algunas películas de Star Trek que no ha visto. La única que vio fue Star Trek D, La Frontera Final. Y eso solo porque la dirigió él mismo. ¿Por qué no ve su propio trabajo? Shatner dijo que no disfruta viéndose a sí mismo en la pantalla. Es doloroso porque no me gusta mi aspecto ni lo que hago. Dijo, para muchos actores, ver sus propias interpretaciones es normal. Pero para Shatner, es algo que evita. Sin embargo, mientras se mantenía alejado de la pantalla, el drama se fraguaba entre bastidores, especialmente con uno de sus coprotagonistas más famosos, la larga y amarga disputa con George Takei. Durante años, William Shatner y George Takei, que interpretaba a Mr. Sulu, no se han llevado bien. Su enemistad ha durado décadas y se ha hecho pública en numerosas ocasiones. Las cosas estallaron realmente en 2008. Takei acababa de casarse con su pareja de toda la vida, Brad Altman. Shatner compartió entonces un video en YouTube en el que decía que él era el único miembro del reparto que no había sido invitado a la boda. En el video, Shatner dice, pobre hombre, hay tanta enfermedad ahí, es tan patentemente obvio que hay una psicosis. Takei respondió más tarde y dijo que invitó a Shatner, pero que nunca recibió respuesta. Dijo a Entertainment Tonight, es absolutamente desconcertante para nosotros porque, de hecho, invitamos a Bill y no tuvimos noticias suyas. En entrevistas posteriores, Shatner dijo que no entendía por qué Takei le guardaba rencor. En declaraciones a ABC News en 2011, dijo, no sé cuál es su problema. Sigo diciéndole, oye, te estás haciendo viejo, ¿quieres morir enemistado? Y no consigo nada, así que me he dado por vencido. Pero Takei lo veía de otra manera. Dijo a la revista New York Times en 2015, todo viene de Bill. Siempre que necesita un poco de publicidad para un proyecto, aumenta la supuesta controversia entre nosotros. Esta enemistad ha continuado durante años, con ambas partes lanzándose comentarios. Y todo empezó durante la serie original de Star Trek. ¿Qué pasó realmente en el plató? Según George Takei, los problemas con Shatner empezaron en los años 60. En su libro de 1994 de The Stars, Takei afirmó que Shatner le ignoraba en el plató. Las cosas empeoraron en 1989. Durante el rodaje de Star Trek V, Shatner dirigió la película y, según Takei, cambió el guión. Originalmente, el personaje de Takei, Sulu, debía tomar el control de la nave, pero Shatner cortó esa escena. Takei dijo en 2015, es difícil trabajar con alguien que no trabaja en equipo. El resto del reparto entiende lo que hace que una escena funcione. Es todo el mundo contribuyendo a ella. Taro Bell es un actor maravilloso y lo sabe, y le gusta tener la cámara encima todo el tiempo. En su libro Boldly Go, Reflections on a Life of Awe and Wonder, Shatner también escribió sobre la tensión. Nick Nichols, que interpretó a Uhura, le dijo una vez que el reparto le consideraba frío y arrogante. Admitió que le sorprendió oír eso. Me quedé horrorizado al enterarme. Avergonzado de no haberme dado cuenta, escribió. Cuando se le preguntó por el drama en curso con el reparto, Shatner no se contuvo. En una entrevista concedida a The Times UK, declaró, 60 años después de algún incidente, siguen en esa línea. ¿No te parece un poco raro? Es como una enfermedad. George nunca ha dejado de ennegrecer mi nombre. Esta gente está amargada y amargada. Se me ha acabado la paciencia con ellos. Y en 2021, cuando Shatner fue al espacio con Blue Origin de Jeff Bezos, Takei no pudo evitar hacer un comentario. Le dijo a Page Six, está yendo audazmente donde otras personas han ido antes. Es un conejillo de indias, de 90 años, y es importante averiguar qué ocurre, pero Shatner no se quedó callado. Él tuiteó, no odies a George. Solo tiene prensa cuando habla mal de mí. Afirma que hace más de 50 años le quité un ángulo de cámara que le negó 30 segundos más de televisión en horario de máxima audiencia. Ahora se lo estoy devolviendo dejándole vomitar su odio para que el mundo lo vea. Incluso después de tantos años, los dos parecen enzarzados en una pelea interminable, pero George Takei no es el único coprotagonista de Star Trek con el que Shatner tuvo problemas. Disputa con Leonard Nimoy. William Shatner y Leonard Nimoy eran algo más que compañeros de reparto. Durante mucho tiempo fueron amigos íntimos. Nimoy interpretó a Spock durante casi 50 años, y ambos compartieron muchos recuerdos en el plató de Star Trek, pero incluso esa relación tuvo un final doloroso. Como era el primero en la lista de llamadas, Shatner actuaba a menudo como si fuera la verdadera estrella de la serie.
Algunos incluso decían que tomaba líneas de otros personajes y se las asignaba a sí mismo. También discutía con los directores cada vez que no estaba en el centro de la toma. Este comportamiento provocó tensiones al principio, especialmente con Leonard Nimoy, cuando el personaje de Nimoy, Spock, se hizo popular. Shatner no estaba contento. Spock era tranquilo e inteligente, mientras que Kirk a veces parecía temerario a su lado. Los fans empezaron a querer a Spock tanto o más que a Kirk. La rivalidad se agravó cuando TV Guide publicó una gran foto de Nimoy. Shatner estaba furioso. Según George Takei, Shatner tenía un contrato que le daba la aprobación final sobre las fotos de prensa. Por ello, los abogados tuvieron que intervenir. Takei dijo que la pelea por las fotos desperdició medio día de rodaje. Incluso el creador de la serie, Gene Roddenberry, tuvo que intervenir. Una vez escribió una carta a ambos actores diciendo: habéis dividido bastante bien el mercado del egoísmo y la egolatría. Pero las cosas no estaban tensas solo entre Shatner y Nimoy. El resto del reparto también tuvo problemas. Cuando todo el equipo se volvió frío, el deseo de Shatner de ser el centro de atención no sentó bien a los demás. James Doohan, Nick Nichols, Walter Koenig y George Takei se sintieron excluidos. Ellos creían que Shatner no veía a Star Trek como un esfuerzo de equipo. En su lugar, actuaba como si todo se tratara de él. Nick Nichols dijo más tarde que Shatner a menudo mandaba e intimidaba a los directores y estrellas invitadas. También afirmó que cortaba las líneas y escenas de otros actores, rompiendo el sentido de familia que el reparto compartía antaño. Walter Koenig admitió en un podcast de 2011 llamado Runner que solía estar resentido con Shatner, aunque con el tiempo lo superó. Doohan también dijo más tarde que su enfado desapareció y que volvió a ser amigo de Shatner. Pero George Takei nunca lo superó. En una entrevista de 2023 con The Times, no se contuvo. Dijo, también afirmó: Takei ha hablado de lo mal que se manejaron las cosas en el set. Dijo a Yahoo News en 2016 que Shatner bloqueó la sesión de fotos de TV Guide usando sus poderes contractuales. Ese momento provocó retrasos y más tensión entre el reparto. Incluso los fans notaron los roces. Y aunque los actores se reunieron más tarde en convenciones y eventos, no todos hicieron las paces. De todo el drama entre bastidores, la historia entre Shatner y Leonard Nimoy es quizá la más dolorosa. Los dos compartieron la pantalla durante décadas y, aunque no estaban muy unidos durante la serie original, más tarde llegaron a admirarse mutuamente. Pero las cosas no siguieron bien. En 2022, Shatner reveló en una entrevista en Entertainment Tonight que ambos tuvieron una discusión antes de que Nimoy falleciera en 2015. No sé qué pasó, dijo. No contestaba a mis llamadas. Le escribí una sentida carta diciéndole lo mucho que le quería y que le deseaba lo mejor porque se estaba muriendo. Quería verle y estoy dolida y destrozada. Shatner no sabía cuál era la causa del silencio. Algunos creían que Nimoy no quería ver a nadie debido a su enfermedad. Shatner esperaba que esa fuera la razón, pero el silencio le acompañó. Le dejó una cicatriz de la que todavía habla. Nimoy tenía sus propios pensamientos sobre su relación laboral. En un artículo de 2015, dijo que entendía por qué Shatner se sentía incómodo. Spock era frío y tranquilo, mientras que Kirk parecía impulsivo a su lado. Esta comparación hizo que Shatner se sintiera eclipsado. En 2007, Express informó de que Shatner llegó a robarle a Nimoy la bicicleta del lote de las CBS. Nimoy lo había estado usando para desplazarse por los escenarios de sonido. Shatner admitió más tarde que lo tomó. Ese momento empeoró aún más las cosas entre ellos. Nimoy acabó exigiendo igualdad salarial y pidió que Spock fuera declarado protagonista. CBS se negó. Sin embargo, con el tiempo, la rivalidad se convirtió en una verdadera amistad. Se hicieron más cercanos durante las promociones de películas y las convenciones de fans. Se convirtieron en hermanos. Lamentablemente, ese vínculo se rompió cerca del final. Y Shatner aún no sabe por qué. El rencor de Takei permanece, aunque otros coprotagonistas se ablandaron con el tiempo. George Takei nunca dejó de lado su ira. Siguió siendo el más crítico con Shatner, y cada pocos años, su enemistad volvía a los titulares. En 2008, cuando Takei se casó con Brad Altman, Shatner afirmó que no había sido invitado. Publicó un video en YouTube diciendo, es tan dolorosamente obvio que hay una psicosis ahí, no sé cuál era su cosa original sobre mí, no conocía al hombre. Pero ha seguido hablando mal de mí durante todos estos años. Takei respondió diciendo que Shatner fue invitado pero nunca respondió. No me sorprendió porque es fiel a su historia. Nunca ha respondido a una invitación, dijo.
En 2021, cuando Shatner fue al espacio con Jeff Bezos, Takei volvió a burlarse de él. Le dijo a Page Six: él está yendo audazmente donde otras personas han ido antes. Es un conejillo de indias de 90 años y es importante averiguar qué pasa. Shatner contraatacó en Twitter: no odies a George, escribió. Solo sale en la prensa cuando habla mal de mí. Afirma que hace más de 50 años le quité un ángulo de cámara que le negó 30 segundos más de televisión en horario de máxima audiencia. Ahora se lo estoy devolviendo dejándole vomitar su odio para que el mundo lo vea. En una declaración posterior a Newsweek, Shatner dijo que no había ninguna disputa. Realmente no conozco a ese caballero. Mr. Takei dijo: hace años que no le veo y hace 60 años que no trabajo con él. A sus 94 años, Shatner no ha hecho las paces con todo el mundo, pero para los fans que crecieron viendo Star Trek, el legado de la serie sigue siendo fuerte, incluso si las amistades entre bastidores no lo fueron. A sus 94 años, William Shatner sigue sorprendiendo a los fans, no solo con su trabajo, sino también con la forma en que elige pasar sus momentos más personales. La conmovedora tradición de William Shatner en su cumpleaños. William Shatner cumplió 94 años el sábado 22 de marzo de 2025 y compartió cómo celebra sus cumpleaños. Durante los últimos 35 años, ha dedicado su día especial a ayudar a los demás a través de obras de caridad. Shatner dijo a People: durante los últimos años, he celebrado mi cumpleaños trabajando en una organización benéfica de gran éxito llamada Hollywood Charity Horse Show. Llevamos 35 años haciéndolo y hemos recaudado millones de dólares para niños y veteranos. Pero este año hay planeado algo muy especial. Su familia lo llevará de viaje a Las Vegas. Shatner dice que irán allí a cenar y a ver un espectáculo y luego volverán a Los Ángeles. Parece entusiasmado con este acontecimiento familiar y añade: va a ser una experiencia familiar en esa maravillosa y entretenida ciudad. Me hace mucha ilusión. El año pasado celebró su 93 cumpleaños de otra manera. Asistió al estreno de su propio documental en Los Ángeles. Se llamaba Puedes llamarme Bill. Pero aunque se trataba de su vida, le daba vergüenza hablar de sí mismo. Shatner explicó: es un documental sobre mí y se espera que yo ayude a venderlo saliendo y hablando de mí. Y no me gusta hablar de mí. ¿Cuál es tu momento favorito de William Shatner, dentro o fuera de la pantalla? ¿Y crees que el reparto de Star Trek hará las paces algún día? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta.